un campo escalar, ¿no? Sería con la definición. Sin embargo, es un concepto un poquito complicado, nos quitaría mucho tiempo, deberíamos invertir algunas clases en practicar, entonces no lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Se complica un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar que el límite no existe, ¿sí? Claro, lo ideal sería sacar el valor del límite, pero como les digo, es complicado. Entonces, vamos a tratar de ver que el límite no existe, ¿sí? Tratar de demostrar, de verificar. Entonces, miren, les voy a enseñar también, obviamente, les voy a dar un par de ideas para determinar el valor del límite, que son ideas bastante sencillas, ¿sí? En casos muy particulares. Entonces, bueno, yo les decía a ustedes, cuando nosotros calculamos, espera un segundito, no sé qué pasó. No sirve el lápiz. Ahora sí, ya está. Listo, entonces miren, yo les decía a ustedes, tenemos un campo, por ejemplo, y claro, voy a dibujar el que puedo dibujar, que es de R2 en R3, ¿no? Entonces, tenemos así un campo y voy a dibujar la gráfica de este campo. Entonces yo les decía, vamos a calcular el límite en el punto A. Y vamos a ver si realmente al estar en un entorno de A, nosotros al otro lado, viendo las imágenes, ¿no? Vamos a estar por acá en un entorno de L. Entonces esa sería la idea, ¿no? Que siempre que nosotros estemos cerca de A, al otro lado estemos cerca de L. Entonces por acá teníamos L más de epsilon, L menos de epsilon, y por acá estábamos cerca de A, no más allá de una distancia delta. Entonces la idea es esa del límite, ¿no? Siempre que esté cerca de A dentro de cierta distancia delta, al otro lado debo caer cerca de L dentro de una distancia epsilon. ¿Ya? Entonces miren ustedes, aquí no, ya. Entonces miren ustedes, yo les decía, claro, en cálculo en una variable es fácil, porque si nosotros queremos calcular el límite en A, en este caso A es un real, ¿no es cierto? Acá A en el lado izquierdo es un par ordenado y en general un vector. Entonces, miren, si nosotros queremos calcular el límite en A, nosotros decíamos, bueno, A me puedo acercar por la izquierda o también me puedo acercar a A por la derecha, por cualquiera de los dos lados. Entonces tengo A por la izquierda, A por la derecha y tengo dos límites laterales. En cambio acá, ¿sí? ¿De cuántas maneras me puedo acercar a A? Me puedo acercar de infinitas formas, ¿no? Me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por acá, me puedo acercar así, me puedo acercar así. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿ya? Me puedo acercar de muchas formas a, es decir, que acá ya no tengo dos opciones, acá tengo infinitas. Entonces, mientras acá tengo dos opciones o dos formas de acercarme a A, acá tengo infinitas formas, ¿sí? Entonces, yo les decía a ustedes, vamos a probar justamente por algunas de estas infinitas formas y ya les voy a decir lo que pasa. El límite iterado era un caso particular, ¿sí? Un caso particular, recuerden, el que yo me acercaba constante por un lado, constante por el otro. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el límite. A
ver, antes de eso, antes de definir eso, les explico lo que voy a hacer. Miren entonces ustedes, reproduciendo un poquito otra vez este gráfico. Vamos a ver si nos sale con menos líneas. Tengo este campo por aquí. Por acá tengo el punto A. Y quiero calcular el límite por uno de esos caminos infinitos. Entonces voy a coger y voy a decir, bueno, me voy a acercar a A de esta manera. Y resulta, ¿sí?, que yo realmente lo que voy a buscar es esto. Miren, si nosotros proyectamos o sacamos las imágenes de estos puntos, es decir, ustedes dense cuenta que cada punto de R2 tiene una imagen, tiene una altura. Entonces yo voy a sacar la altura de este punto, la altura de este punto, la altura de este punto de acá, la altura. Sí, y lo que tengo es más o menos esto de aquí. ¿Ya? O sea, tengo esta curva azul sobre la superficie roja, ¿sí? Entonces, miren, vamos viendo qué es eso de acá. Esto es fácil, miren. ¿Cómo dibujo esta curva azul en R2? Fácil, entonces, miren. Yo voy a coger un intervalo de los reales. Les voy a pasar a este intervalo de los reales y voy a llegar a R2. A esa trayectoria le voy a llamar alfa. Es decir, si aquí tengo el punto T sub 0, acá tengo alfa. Bueno, llamémosle T sub 0. Que no nos confunda el gráfico. A este le voy a llamar T sub F. Por acá tengo alfa de T sub F. Y por acá voy a tener el punto, ¿saben qué? Para no confundirnos, llamémosle a este T sub I mejor, no T sub 0. T sub I, acá tengo alfa de T sub I. Entonces miren ustedes cómo yo voy pasando, ¿sí? De cada escalar voy pasando a R2 y voy obteniendo un par ordenado. Ustedes ya saben trayectorias, entonces ustedes ya podrán darse cuenta lo que estoy haciendo, ¿no? Después, yo cojo un T sub 0, ¿sí?, que le paso, y miren lo que quiero hacer. Yo quiero que al coger este T sub 0 y evaluarlo en alfa, me salga alfa de T sub 0 igual a A. Es decir, quiero llegar al punto A, porque miren, ¿qué pasa si yo les digo, calculemos el límite en A lo largo de este camino? Entonces la cosa sería, pero si ni siquiera me estoy acercando a A, ¿cómo quiero calcular el límite en A? Entonces miren, una cosa que debemos tener súper claro es que el camino que escojamos tiene que pasar cerca del punto, ¿sí? Es como cuando yo les decía a ustedes, calculen el límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a 0. Ustedes saben que el logaritmo natural de x no está definido en 0, sin embargo, a ustedes de este límite no les sorprende. Pero si yo les digo a ustedes, calculen el límite cuando x tiende a menos 5 del logaritmo natural de x, entonces ustedes me van a decir, pero si el logaritmo natural está en otro lado, ¿cómo quiere que calcule el límite en menos 5? Entonces, claro, yo debo asegurarme de pasar cerca del punto donde yo quiero hacer mi análisis, ¿sí? Entonces debemos asegurarnos que este T sub 0 pase, este T sub 0 nos lleve a través de alfa, nos lleve al puntito A. Y ahora sí, miren ustedes que cada uno de estos puntitos tiene una altura. Es decir, la altura de este, ojo, no estoy dándole el nombre al punto, sino voy a decir la altura. La altura de este es F, ¿no es cierto? Porque ahora tengo otra vez un campo de R2 en R, entonces hasta ahí tengo alfa desde cierto intervalo I, a este le vamos a llamar el intervalo I, hasta R2, ¿sí? Y después tenemos, miren, el campo F, que nos va a llevar del otro lado, nos va a llevar desde R2 hasta R, es decir, cada par ordenado aquí, cada par ordenado X, Y, tiene una altura, de forma que tenemos X, Y, F de X, Y. Recuerden, no tengo la tripleta ordenada. Entonces, primero tengo un punto
un escalar que a través de alfa me lleva a un par ordenado en R2. Y ahora sí, a ese par ordenado en R2 le doy una altura y tengo una curva sobre la superficie roja. Ahora, ¿quién es esta curva azul que está acentuada? Esta curva azul que está sobre el espacio. Miren, esta curva azul, ¿sí? No es más que F, ¿sí? Pero no F cualquiera, ¿sí? Porque yo, como les digo a ustedes, miren, yo puedo sacar la imagen de este par ordenado, yo puedo sacar la imagen de este par ordenado, puedo sacar la imagen de este par ordenado, pero no me interesa, yo las imágenes de quién estoy sacando, las imágenes del camino por el cual me estoy moviendo. Entonces tengo F evaluado en alfa de T. Es decir, primero tengo T, un escalar. Después tengo alfa de T, un vector en R2. Y a ese vector en R2 le saco la altura. ¿Ya? Es decir, esta sería la imagen, ¿sí? Imagen de la imagen de T, o imagen de la curva. Como ustedes quieran verlo, ¿no? Como les decía, tengo un punto T sub 0, a través de alfa paso a alfa de T sub 0, y a través de F saco la altura. ¿Ya? Entonces, justamente a lo largo de ese camino azul acentuado, este azul que está en el aire, a través de ese camino quiero ver qué pasa con el límite. Es decir, miren, si yo les digo a ustedes, estoy cerca de A, ¿dónde estoy en la altura? Estoy más cerca de A, ¿dónde está la altura? Estoy más cerca de A, ¿dónde está la altura? Estoy cerca de A, ¿dónde está la altura? Y así sucesivamente, yo me voy acercando por este camino a A, ¿sí? Y voy viendo dónde me voy acercando con la altura. ¿Ya? Ese sería, miren, el límite de F, ¿sí? En el punto A, pero a lo largo de una curva. Es decir, como les decía, yo puedo acercarme a de infinitas formas. En este caso he escogido este camino que está descrito por alfa, ¿no? Hagamos un gráfico de esto en GeoGebra. Miren, cojamos una superficie cualquiera. Se me ocurre z es igual x cuadrado y. ¿Ya? Ay, no sé, x cuadrado. Bueno, miren, tengo esta superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. No, no me gusta esta superficie, quiero algo un poquito más. Tampoco. Déjenme ver. ¿Qué ponemos? No, cojamos nomás el que estaba. Z igual a x al cuadrado más y. Cojamos este. ¿Ya? Este mejor. ¿Ya? Tengo esta superficie, miren. Entonces ahora, yo quiero acercarme a un punto A través de una curva. ¿Dónde está esa curva? Esa curva está en R2. Regresemos al cuaderno. Miren ustedes la curva azul, ¿no es cierto? La que no está acentuada, está en la base, está en R2. Entonces yo voy a decir curva. Ocurre x al cuadrado, coma
Menos 3. ¿A qué altura está la curva esta en el origen? 0. ¿Sí? ¿Quién es el parámetro X? Y le vamos a coger de menos 10 a 10. ¿Ya? Yo quiero calcular. Vamos de más bien acá, cojamos de así. Ya. Yo quiero calcular el límite en cierto punto a lo largo de esta curva que está en negro. ¿Sí? Entonces ahora sí le voy a poner a la curva que está en negro sobre la superficie. Y eso se hace así. ¿Va? Cuadrado, coma, x más 3, coma. Le saco la imagen. ¿Cuánto? Le estoy sacando z, ¿no? Ahora sí le voy a dar una altura a esta curva. ¿Cuánto vale z? En la superficie, z vale x cuadrado más y. Entonces, x cuarta más x. El parámetro es de x, que habíamos cogido de menos 10 a 10. Miren ustedes, lo que tengo justamente, ¿no es cierto?, es la curva sobre la superficie. Claro, esto está hacia el infinito, ¿no? Ya, entonces miren, ahí tienen ustedes la curva sobre la superficie. Si quieren, por ejemplo, podríamos mover un poco más a la izquierda. Ya. Entonces miren ustedes cómo tienen la curva que se dibuja sobre la superficie. Es decir, a lo largo de esa curva, cojamos el punto A, cualquiera, se me ocurre, por ejemplo, el punto 0,1. No sé si es parte de, pero veamos. Ya. Entonces, miren, yo me voy a acercar a este punto A, pero me voy a acercar a lo largo de la trayectoria de esta curva negra, ¿no es cierto? Yo podría, imagínense ustedes cuántos caminos en este plano les podrían llevar al punto A, infinitos. Entonces yo justamente me voy a ir acercando por este punto, por esta línea roja, y voy a ver si siempre me voy acercando a cierto límite, ¿no? Entonces, claro, el punto en el espacio sería 0,1,1. ¿Ya? Y ahí tengo la imagen sobre la curva roja, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, chicos, que yo me puedo acercar. Ustedes imagínense en este plano cuántos caminos podría coger. Yo estoy cogiendo simplemente el límite a lo largo de esta curva negra, cuya imagen obviamente es la curva roja. Como saben, le ven desde arriba, ¿no? Miren, desde arriba es la imagen, ¿no? Ya, copiemos este gráfico. Entonces ustedes ya con estas ideas van a ver qué fácil se hace la definición de encontrar el límite en ese punto. Ustedes verán que de la forma realmente en que me estoy acercando es por esa curva roja. Entonces miren ustedes, definición del límite iterado, del límite, perdón, por trayectoria. Ya veamos el límite. Ya, una trayectoria. Y vamos a decir, veamos cuáles son los elementos que tenemos. Miren, primerito tenemos dado un campo F que va desde R. Voy a poner aquí 2. En general ahí debería ser Rn, pero estoy trabajando con R2, ¿no? Dado un campo F de R2 en R,
un punto A, más bien así, cojamos lo más general. Ustedes más bien piensan que es R2, ¿no? Dado F, omega, un conjunto de Rn en R, un punto A, elemento de omega con la rayita arriba. Acuérdense qué significaba esta rayita, que le incluyó a la frontera. Es decir, no necesariamente A tiene que estar definido, F tiene que estar definido en A, pero tiene que estar cerca, ¿no? Justamente la idea del límite. Dado un campo, dado una trayectoria alfa que va desde cierto intervalo de los reales en Rn, tal que, miren aquí esta condición importante, tal que alfa exista, ¿no? Tal que exista un T sub 0 donde alfa de T sub 0, le voy a poner así, aproximadamente A. Ustedes escriban por ahí una nota, este alfa de T sub 0 aproximadamente A, quiere decir que debo llegar cerquita del punto, ¿no? ¿Sí? Si no, no tiene sentido lo que les decía acá arriba. ¿Qué tal si dibujo por una trayectoria beta que pasa por otro lado? Entonces, lo que quiere decir alfa de T sub 0 cerca de A, quiere decir que vamos a estar cerca del punto, ¿no? Entonces, dado un campo F, dado un punto A, dado una trayectoria, un punto T sub 0 que me lleva a, vamos a describir esto. El límite de F en a lo largo de la trayectoria alfa se define por, miren ustedes, el límite cuando T, y se vuelve un límite unidimensional, porque miren ahora, ¿quién me mueve? Volvamos un ratito a GeoGebra. ¿Quién me mueve a lo largo de esta curva roja y azul? Un solo parámetro, ¿sí? Ya no necesito dos, sino que es el parámetro, en este caso U, es el parámetro U el que me va moviendo por estas curvas roja y negra, ¿no? Entonces se vuelve un solo parámetro. Y decimos el límite cuando T tiende a T sub 0, ¿de quién? De F, obviamente, pero no cualquier F, sino F, las imágenes de alfa. Si el límite existe, ¿no? Listo. Y así se calcula, miren, el límite de un campo por un camino, es decir, evaluándole, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Listo, entonces, chicos. Vamos a ver algunas definiciones con esto y paso a hacer ejemplos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ojo con esto, ¿no? Yo espero que esto quede claro qué es, ¿no? Estoy calculando obviamente F, pero no F en cualquier punto, sino F a lo largo del camino, lo que está acá, ¿no? Justamente, ¿cuál es el gráfico de F? El gráfico de F es toda esta superficie azul, ¿ya? Toda esta superficie azul es el gráfico de F. Sin embargo, yo no quiero utilizar toda la superficie azul, sino que yo solo quiero el camino rojo. ¿Y cuál es el camino rojo? La imagen del camino negro. Y aquí tienen ustedes, miren, la imagen del camino negro. ¿Ya? Entonces, miren, una de las cosas más importantes de este límite por trayectorias es lo siguiente. Ustedes ya saben que si el límite existe es único, ¿no? Entonces vamos a decir. El límite existe, me refiero al límite total, ¿no? Al límite cuando x, y tiende a 1, a 2, de f de x, y, a este me refiero, ¿no? A esto me refiero con el límite existe. Si el límite existe, existe por todas las trayectorias
y es igual, o es el mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el límite existe, quiere decir que por todas las trayectorias es el mismo. Vamos a ver nosotros qué podemos hacer con esto. Con esta proposición nosotros vamos a hacer algún trabajo. Miren ustedes. Vean. Primero, ustedes piensen que esta es otra vez una proposición. P implica Q. Es decir, si el límite existe, eso es P. Implica que el límite por todas las trayectorias existe y además es el mismo. Eso es Q. Entonces vamos a ver. De hecho, hay una doble implicación aquí. Entonces yo digo, yo debería probar, ¿no es cierto? Para calcular vamos a ver, entonces, mire. Primero, para calcular el valor del límite, o para calcular el límite, deberíamos calcular el límite por todas las trayectorias. El límite en un punto, ¿no? Sí, para calcular el límite en un punto, deberíamos calcular el límite por todas las trayectorias que pasan por ese punto. Como son infinitas, esto es imposible. ¿Ya? Es decir, en cálculo en una variable, ustedes calculaban el límite lateral, el otro límite lateral, y con los dos límites laterales, ustedes decían, ah, ya, son iguales y valen 5, entonces el límite vale 5. Aquí deberíamos hacer lo mismo. Calcular el límite por una trayectoria, por otra, por otra, por otra, y si por todas me sale igual, entonces determino el valor del límite. El problema es que mientras ustedes en límites laterales tienen 2, acá en límites por trayectorias tenemos infinitas. Entonces, esta parte de aquí es imposible. Miren ustedes una vez más que no podemos calcular el límite con este ejemplo, ¿no? Después, vamos a decir, límite por una trayectoria no existe, límite no existe. Miren esta última idea. Esta última idea es una idea no Q, ¿no es cierto? ¿Quién era P? El límite existe. ¿Quién era Q? El límite por todas las trayectorias existe y es el mismo. ¿Ya? Entonces, dense cuenta ustedes ahora que tengo no Q. Porque ¿qué es Q? Miren, P implica Q, que el límite existe implica que el límite por todas las trayectorias existe. Entonces, si el límite por una trayectoria no existe, tengo no Q, y ustedes saben que no Q implica no P. Entonces, ahora sí puedo concluir que el límite no existe. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Límite por dos trayectorias es diferente. Miren, otra vez, ¿no es cierto? Tenemos no Q. Porque ¿qué nos dice Q? Que el límite es el mismo, pero ahora resulta que tengo que es diferente. Si el límite por dos trayectorias es diferente, entonces límite no existe. ¿No es más? ¿Ya? Esta parte difiere un poquito y aquí quisiera ustedes que sí
tomen en cuenta, yo les había dicho en la clase anterior, cuando el límite iterado no existe, no podemos concluir nada. Esa es una diferencia entre el límite iterado y el límite por trayectoria. En los límites iterados, si uno de los límites iterados no existe, simplemente no nos permitía concluir nada. En cambio acá, si el límite por una trayectoria no existe, automáticamente nosotros vamos a concluir que el límite no existe. ¿Qué más? Si el límite por 3, 4, 5 trayectorias es el mismo, no se puede concluir nada, ¿ya? ¿Por qué? Es como coger y concluir con un solo límite lateral, que ustedes vayan a cálculo en una variable, cogen un solo límite lateral y con ese tratan de concluir algo. No, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá. No vamos a coger 3, 4, 5 trayectorias, porque para nosotros poder concluir algo deberíamos coger infinitas, y eso ya dijimos que es imposible. Entonces, si el límite por 3, 4, 5 trayectorias nos sale el mismo, seguimos sin poder concluir nada. Es decir, miren ustedes, conclusión. Primero, no me puedo poner a calcular límites por todas las direcciones. Segundo, puedo concluir que no existe. Y en algunos casos no puedo concluir nada. Pero miren que en ninguno de estos casos yo he dicho, que podemos calcular el límite. Y finalmente vamos a decir límite por una trayectoria es diferente a un límite iterado que existe. Entonces, el límite no existe. ¿Ya? Claro, ¿qué es el límite iterado? El límite iterado es una trayectoria muy particular, es un caso específico. Entonces, recuerden que ustedes, yo con un límite iterado que no existe no puedo hacer nada. Entonces, cojo un límite iterado que sí existe, y si es diferente al límite por una trayectoria, entonces concluyo que el límite no existe, porque igual son dos caminos, ¿no? Entonces, miren, el límite aquí no puedo concluir nada, y acá una vez más concluyo que no existe. Entonces, miren ustedes, puedo concluir que no existe en tres casos, ¿no es cierto? Si el límite por una trayectoria no existe, si por trayectorias es diferente, o si en una trayectoria es diferente a un iterado que sí existe. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Hagamos un ejemplo. Les pego, por aquí hay... Bueno, esto es lo mismo que hice, ¿no? Les puedo pegar ahí para que tomen en cuenta que es lo mismo, ¿no? Es básicamente el mismo análisis que ya he hecho. Vamos a hacer el ejemplo que se propone aquí. Utilicemos este campo y vamos a tratar de verificar que el límite no existe, ¿sí? El límite en 0, 0. Entonces yo vamos a tratar de probar. Vamos a probar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta función, de este campo, no existe, ¿sí? Miren ustedes que empecé el ejercicio, nunca dije, miren, calculemos el límite. Simplemente dije, verifiquemos que este límite de aquí en 0, 0 no existe.
¿Qué herramientas tenemos para verificar que no existe? Tenemos los límites iterados y tenemos también los límites por trayectorias. Entonces voy a empezar y decir. El límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Del límite cuando y tiende a 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado menos x más y al cuadrado. Y miren ustedes esto, ¿no es cierto? Yo debería poner así. Bueno, aquí debería poner para x distinto de 0. Nosotros sabemos que x no va a valer 0. Aquí está, ¿no es cierto? Se acerca nomás al 0. Nos queda límite, este primer paréntesis, ¿no es cierto? Límite cuando y tiende a 0 de x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado menos x más y al cuadrado es igual. ¿Qué pasa si y vale 0? Miren ustedes, si y vale 0, esto se hace 0, esto también se hace 0. Y el par ordenado x más, perdón, la suma de estos dos elementos, ¿no es cierto?, del par ordenado x, y, obviamente este y se hace 0. ¿Y qué es lo que me queda? 0 sobre menos x al cuadrado, ¿sí? O sea, básicamente reemplazando en y, reemplazando con 0. Aquí quiero que noten ustedes algo. Esto, por si acaso, esto de aquí, no es un identity. Ah, bueno, vamos por acá. Vamos a hacer esto. Ahora sí, el límite. Esto es igual a 0, por si acaso. ¿Ya? Es decir, que si ustedes calculan el límite, cuando x tiende a 0, de 0 sobre x al cuadrado, esto es como decir el límite cuando x tiende a 0 de 0, y esto por si acaso es 0. ¿Sí? ¿Por qué no es una indeterminación? Una indeterminación es cuando yo tengo casi 0 dividido para casi 0. Aquí, claro, aquí tengo una indeterminación, no sé cuánto es. Pero cuando tengo 0 dividido para casi 0, ¿sí? 0 dividido para cualquier cosa es 0. Entonces, ojo con esto, aquí suelen tener problemas cuando les queda 0. Una cosa es tener 0, otra cosa es tener un valor que tiende a 0. Si tienen 0 para un valor que tiende a 0, entonces esto es 0, ¿sí? Porque el de acá arriba es 0. Pero si tuvieran casi 0 sobre casi 0, entonces esto sí es una indeterminación. ¿Ya? Listo, entonces el primer límite iterado ha sido 0. Veamos el segundo límite iterado, hagámosle más fácil. Límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, perdón. A ver, el límite cuando y tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado y al cuadrado menos x más y al cuadrado. ¿Ya? Esto básicamente, miren, es como decir el límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? De nuevo, ¿qué pasa si ustedes a x le hacen 0? Otra vez les queda aquí 0, otra vez les queda aquí 0, y les queda acá menos 0 sobre y cuadrado. Otra vez tienen un límite de la forma 0, ¿no es cierto? 0 para cualquier cosa es 0, esto es 0. Miren ustedes que los dos límites iterados son 0. ¿Podremos concluir algo? No, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho? Si los límites iterados son iguales, no nos permiten concluir nada. Entonces, no se puede concluir nada sobre el límite. Punto. Bueno, no hemos podido probar por límites iterados que este límite de acá arriba no existe. Entonces voy a probar por una trayectoria. Cojamos, por ejemplo, calculemos a lo largo límite por la trayectoria
cojamos alfa de R en R, cojamos de T hasta T, T. Y veamos qué nos pasa, ¿sí? Hagamos la composición. Cojamos F y evaluemos en alfa de T. Es decir, ¿cómo van ustedes a hacer la composición? Eso ya deberían saber, ¿no es cierto? Ustedes para hacer la composición dicen, voy a componer esta función de x, y, le voy a componer con t y con t. Es decir, x vale t, hagámoslo así más bien. F de alfa de t, esto es como decir f de t, t. Ustedes saben que es alfa de t, ¿no es cierto? Miren, tienen alfa, tienen t, y a este lado tienen alfa de t. Entonces ustedes dicen f de alfa de t es como decir f de t de t, y este t y t quiere decir que a x le cogen como t y a y donde tengan y también le ponen t. ¿Qué les queda aquí? T cuadrado por t cuadrado les queda t cuarta sobre t cuarta menos t más t, 2t, a ver, t más t, ¿no es cierto? Al cuadrado. Esto es igual a t cuarta sobre t cuarta menos 2t, 4t cuadrado. ¿Listo? Ahí miren, tengo la composición de f con alfa. Ahora la pregunta es, ¿esta trayectoria alfa pasa por el punto de interés que es el 0? Eso es lo que deberíamos preguntarnos, y eso es fácil, miren. Voy a decir, noten que alfa de 0 es igual a 0, 0. ¿Listo? Entonces, cuando t vale 0, miren, cuando t vale 0, esta trayectoria me lleva al punto 0, 0. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar, por ejemplo, beta desde R en R, desde t hasta seno de t o seno de t? ¿Habrá algún beta de t sub 0 que sea igual a 0, 0? Para algún valor de t, ¿el seno y el coseno se hacen 0? No, ¿no es cierto? Entonces nosotros, miren, sabemos que no hay forma de que el seno y el coseno se hagan 0 al mismo tiempo. Por ejemplo, cojamos y digamos, la curva había cogido t, t, donde el parámetro es t, que va desde menos 5 a 5, por ejemplo. Miren ustedes que esta curva pasa por el punto 0, 0, que era el punto de mi interés. Después yo cogí la curva, seno de t, donde el parámetro es t, cojamos de nuevo de menos 5 a 5, y resulta que es esa circunferencia, ¿no es cierto? La curva seno-coseno. ¿Pasa por el punto A? No pasa por el punto A. Entonces, yo no podría coger y calcular, ¿no es cierto?, el límite por la curva azul cuando no pasa por el punto A de mi interés. Entonces, la única que pasa por ahí es la curva verde. De estas dos, ¿no? No es la única, habrá infinitas. Qué sé yo. Bueno, ustedes saben que hay infinitas, ¿no? Por ejemplo, y es igual a x al cuadrado. Miren, también pasa por ahí, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cojamos esto. Entonces, esta curva, la curva descrita por beta, no pasa por el punto A, que es el punto donde estoy haciendo el análisis. Entonces, en este caso, el límite por la trayectoria está bien. ¿Y cómo calculan el límite? Entonces, miren lo que he hecho. Algunos pasos importantes, ¿no es cierto? Dos pasos importantes. La composición y verificar que existe T sub 0 que nos lleva, ¿no es cierto?,
nos lleva al punto A. En este caso, el punto A es 0, ¿no? Entonces, miren estas dos cosas que hemos tenido que hacer. Primero componer y luego verificar que existe este valor t sub 0. ¿Ya? Sigamos. Ahora sí, ¿cómo calculaban el límite por la trayectoria? El límite, cuando t tiende a t sub 0, que en este caso ya sabemos que es 0, de la composición t cuarta sobre t cuarta menos 4t cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes tienen ahora un límite en una sola dimensión, ¿sí? El límite que depende únicamente de t. Aquí sí tienen, miren, una indeterminación. T a la 4 es 0. T a la 4 es 0. T cuadrado es 0. Tienen 0 sobre 0. Deberían ver cómo se van a deshacer de eso, ¿no? ¿Con cuánto les queda? Rapidito, a ver, resuelvan ese límite, chicos. Una de las herramientas podría ser dividir para t sub 4. ¿Sí? O podrían también hacer L'Hopital, ¿sí? Unas 2, 3 veces y ver qué les sale. Si van haciendo L'Hopital, derivando, 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 este término va a desaparecer primero y les va a quedar solo estos dos. Y estos dos van a ser iguales y les va a quedar este límite, les va a quedar 1. ¿Sí? Hagan la prueba, ¿no? Derivan, este se hace t, este se hace t cubo, este se hace t cubo. Derivan, este se hace 1, este se hace t cuadrado, este se hace t cuadrado. Derivan, este se hace 0, este se hace t, este se hace t. Y t dividido para t es igual a 1. ¿Sí? ¿No? Ya. Me salió 0, profe. 0 le salió. Ajá. ¿A alguien le salió 1? A mí sí me salió uno. Vayan haciendo con L'Hopital. Sí. Ya, bueno. Con L'Hopital me sale a mí, no sé, no, me sale 1, de la forma en que les dije. Van derivando este, y este desaparece primero. Como estos dos son iguales, les va a quedar 1. Ya. Ahora. Le quedó, a ver. Déjeme ver, probablemente yo estoy mal. Déjeme ver. Sí, creo que sale 0. Déjeme ver. Sí, 0 le queda. Es que al último no aplican L'Hopital, tiene toda la razón. Yo estoy muy apurado ahí. Claro, es que cuando este ya llega a 1 ya no tienen indeterminación. Y más bien tienen 0 para 1 y es 0. Sí, está bien su compañero. Sí, les va a quedar así. 4t al cubo para 4t al cubo menos 8t. Otra vez 0 sobre 0. Derivan y les queda 12t cuadrado sobre 12t cuadrado menos 8. ¿Ya? Entonces miren ustedes que tienen 0, casi 0 dividido para 8. Esto es 0. Bien está. ¿Sí? En un punto ya no tienen indeterminación. Esto es 0. Entonces miren, una vez más, tenemos un límite que vale 0. Por acá el límite iterado vale 0. Por acá el límite iterado 0. Es decir, tengo 3 límites iterados que valen 0. Perdón, 2 límites iterados que valen 0 y un límite por trayectoria que vale 0. Y miren ustedes que aún así voy a escribir. No se puede concluir nada. ¿Ya? Porque yo puedo encontrar, les repito, yo puedo encontrar 100 límites iguales que yo no puedo decir nada, porque para poder concluir el valor del límite, yo tendría que calcular por infinitas trayectorias. Entonces, vamos a probar otra. ¿Sí? Vamos a probar el límite por la trayectoria vemos por la trayectoria gamma, que va desde los reales hasta R2, cojamos T, hasta cojamos T y menos T, miren. ¿Ya? Entonces, ahora sí,
calculemos de aquí, vamos a calcular f compuesta por gamma de t, es decir, f en t, menos t. Es decir, donde sea que tenga t, perdón, x voy a poner t, donde sea que tengo y voy a poner menos t. Entonces era x al cuadrado, eso es t cuadrado. Y al cuadrado, también t al cuadrado. Acá abajo lo mismo, t cuadrado, t cuadrado. Y finalmente menos me quedaba la suma, ¿no? La suma de los dos. Entonces me quedaría x más y al cuadrado. Esto es igual a t a la cuarta sobre t a la cuarta menos 0. Y esto es igual a 1. Y con eso ya casi estamos, porque ahora vamos a decir para t igual a 0, se tiene que miren gamma de 0 es igual a 0, 0. Es decir, pasamos por el punto. Y este punto 0, este valor 0, es súper importante, porque ahí vamos a calcular el límite. Finalmente, el límite cuando t tiende a 0 de 1, que esto es f de la composición, este límite es igual a 1. Ah, miren, ahora sí, hemos encontrado un límite, ¿sí?, que nos sale distinto de 0. Ahora sí puedo decir algunas cosas, ¿no es cierto? Podemos decir vamos a decir, podemos concluir que no existe, ya que es diferente por dos trayectorias. Podríamos decir también que no existe, ya que el límite por una trayectoria es diferente a un límite iterado cualquiera de las dos cosas podríamos decir. Podríamos simplemente usar las dos trayectorias o podríamos usar la última trayectoria con uno de los límites iterados, pero uno de los iterados que sí existe, ¿no? Eso sería todo, chicos. Miren entonces ustedes que mi trabajo no fue mucho centrarme en calcular el límite, sino tratar de demostrar que no existe, ¿no? De ahí, bueno, sí vamos a ver otras herramientas con las cuales podemos trabajar. Ya les voy a indicar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, miren, cuando ustedes quieran calcular el límite, recuerden, no, el límite debería calcular básicamente con la definición epsilon delta. Ahora, hay una alternativa, pero es muy limitada. Y claro, es la alternativa más obvia. Miren, voy a hablar de lo que es la continuidad. Y eso sí, saquemos de acá porque no es pues, nada del otro mundo, ¿no? Bueno, aquí algunas de las propiedades del límite. Ustedes saben que el límite de una suma es la suma de límites y bla, bla, bla. Voy a hablar de la continuidad. Les pego esto aquí porque es un concepto del que ya hemos hablado muchísimas veces. Y miren lo que nos dice. Un campo es continuo en un punto si el límite en ese punto es el mismo que la función evaluada en el punto. Obviamente, si el límite existe, ¿no? Entonces, miren ustedes, no ha cambiado nada el concepto de continuidad. Y nos proponen ustedes, nos proponen en el ejercicio, ¿no es cierto? Veamos, dice, no sé ni qué nos pide. Bueno, veamos. Dice, miren, este campo F no está definido en 0, 0.
de entrada, este campo no es continuo en 0, 0. ¿Por qué? Porque no existe f de 0, 0. ¿Sí? Entonces, no es continuo en 0, 0. ¿Ya? Ahora, el ejercicio nos dice cómo podríamos definir f, ¿sí? Para que este campo sí sea continuo en el 0, 0. Entonces vamos a decir, vamos a definir f de 0, 0 tal que el límite cuando x tiende a 0, 0 del seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Sea igual a f de 0, 0. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer es lo siguiente, miren chicos, yo quiero definir esto así, f, ahora sí coger todo R2, noten que aquí no tengo todo R2, tengo omega, ¿sí? Porque no está definido en 0, 0. Pero como le voy a definir en 0, 0, ahora sí cojo todo R2 y digo, R2 en R, XY hasta el seno de x cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Esto para quién? Esto para xy distinto de 0. 0 vector, ¿no? 0, 0. Y voy a coger cierta función aquí. Voy a tratar de poner algo para xy igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra premisa de continuidad, que es justamente, miren, que el límite en 0, 0 se iguale a la función en 0, 0. Pero recordemos que nosotros no tenemos esto. Es decir, esto recién queremos crear nosotros. La función no vino definida en 0, 0 y nosotros le vamos a crear en 0, 0. Entonces, ¿cómo le podemos crear en 0, 0? Con este límite de acá. El rato que yo calculo este límite de acá, entonces yo voy a poder determinar el valor de f0, 0. Ahora noten ustedes, miren, que si x y y tienden a 0, yo voy a tener la forma de seno, de 0 sobre 0. Miren ustedes. Si x y y valen 0, tengo x cuadrado más y cuadrado, casi 0. X cuadrado más y cuadrado, casi 0. Lo mismo que tengo arriba. Es decir, es como tener el seno de a sobre a. Entonces, miren, cojo a x y le cojo como a. Pero yo sé que x cuadrado más y cuadrado, ustedes saben que tiende a 0. Es decir, a tiende a 0. En pocas palabras, ¿qué estoy haciendo? Hacemos que x cuadrado más y cuadrado. Ahora sí, miren, en este ejemplo súper sencillo, voy a tratar de calcular este límite, pero es que porque es muy fácil, es muy evidente, ¿sí? Entonces hacemos que x cuadrado más y cuadrado sea a. Sabemos que si x tiende a 0 y y tiende a 0, entonces miren qué pasa si tanto x y y tiende a 0, entonces a también tiende a 0. Y lo que tenemos, miren, es el límite. En lugar de decir x tiende a 0 y y tiende a 0, voy a decir a tiende a 0. En lugar de x cuadrado más y cuadrado, voy a decir a sobre a. Y ustedes saben que este límite vale 1. ¿Ya? Entonces ahora sí, miren, con esta herramienta muy sencilla de hacer este cambio de variable, pero ¿por qué es muy evidente? Pues porque ustedes ya conocen el seno de 0 sobre 0. ¿Sí? No siempre es posible, es por eso que este método funcionará en 2 o 3 casos, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, miren, cuánto vale el límite. Es decir, que para que sea continua, yo lo que quiero es justamente que ese sea el valor de la función. Y listo. Ya está acabado el ejercicio. Entonces, miren,
la función no estaba definida en 0, 0. Yo trato de definirla en 0, 0 para que sea continua. Entonces, para eso yo sé que por continuidad el valor de la función tendría que ser igual al valor del límite, y como se puso un límite fácil, se acomodó en 1, ¿no? Listo. Muchas veces, miren, nosotros cuando se pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede decir, dado un campo, de R2 en R, verificar si es continuo en A. Entonces nosotros lo que queremos verificar, que es el límite cuando XY tiende a A, de f de XY es igual a f de A. Entonces muchas veces lo que hacemos aquí es, si nosotros logramos probar si se prueba que este límite no existe, automáticamente, ¿qué pasa si el límite no existe? Entonces, el campo no es continuo en A. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que hay dos tipos de discontinuidad. Hay la discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable. Acá arriba, miren ustedes, yo de entrada tenía que este campo F no era continuo en 0, 0. Sin embargo, noten ustedes que yo pude redefinir esta función F o definirla en el punto 0, 0 de forma que se haga continua. ¿Pero por qué pude hacer esto? Porque el límite existía. En cambio, en este caso de acá, si nosotros probamos que el límite no existe, no hay forma que nosotros podamos redefinir la función f para que sea continua. Entonces, esta discontinuidad no la podemos eliminar, no la podemos evitar. En cambio, la de acá arriba sí. Entonces, miren ustedes, en continuidad, en continuidad yo quiero verificar dos cosas. Quiero verificar que el límite, o sea, una cosa, quiero verificar una cosa con una igualdad, ¿no? Quiero verificar que estas dos son iguales. Si el límite existe, yo puedo redefinir f de a para que sea continua, como lo hice en el ejemplo. Pero si el límite no existe, ya no hay nada que hacer. Listo. Eso sería todo, chicos, con respecto a los límites. Bueno, aquí hay un par de ejemplos, pero... no. Hablemos de otra cosa. Cierto que les dije que íbamos a ver cómo calcular. Entonces, miren, vamos a ver un par de herramientas para calcular el límite de un campo vectorial. Entonces vamos a decir, ¿no es cierto? Una de las formas es, miren, notar que el campo es continuo. Porque miren, si sabemos que un campo F es continuo en A, entonces se vuelve tan fácil como que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Entonces, si es continuo, nosotros sabemos que esta igualdad se cumple. ¿Para qué vamos a calcular el límite cuando podemos calcular f de A? Por ejemplo, f de R2 o de R3, por ejemplo, de R3 en R de x, y, z hasta x cuadrado menos y más z al cubo. Este de aquí es polinómico. Entonces, como es polinómico, una función polinómica, ¿no? Como es polinómico, es un campo continuo. Entonces, miren ustedes que si es continuo, yo puedo decir que el límite cuando x
y z tienen, por ejemplo, a 1, 2, 3 de x cuadrado menos y más z al cubo, en lugar de ponerme a calcular este límite, que no sabemos, o sea, sabemos que deberíamos utilizar epsilon delta, pero no lo vamos a hacer. Entonces, como yo sé que es continuo, ¿para qué me pongo a calcular el límite cuando me da lo mismo calcular la función evaluada en ese punto? Entonces me queda 1 menos 2 más 27. Y esto es igual a 26. ¿Ya? Entonces, miren, esta es una herramienta así muy, muy sencilla, pero que habrá casos en los que nos sirva, donde nosotros podamos calcular el límite de esta manera, ¿no? Decir, bueno, es un campo continuo, en lugar de calcular el límite, mejor evalúo. ¿Sí? ¿Qué campos son continuos? Entonces, los campos, las funciones polinómicas, exponenciales, la función seno, la función coseno, la función arcoseno también, obviamente ustedes saben que tienen un intervalo, ¿no? Que va de -1 a 1, pero las funciones seno y coseno inversa, las inversas también. La tangente dentro de su dominio, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que la tangente no está definida en ciertos puntos, pero en el intervalo entre esos puntos también es continua. Entonces aquí el logaritmo natural, etcétera. Todas estas son continuas. Ahora, las fracciones también son continuas, excepto donde se hace cero el denominador. Es decir, si yo tengo f de x sobre g de x y f de x es continuo y g de x es continuo, f de x sobre g de x es continuo. ¿Sí? Entonces, claro, miren ustedes que donde g se haga 0, es continuo, excepto para g de x igual a 0. Porque ni siquiera están definidas, ¿no? Pero normalmente cuando tengo este tipo de funciones, polinomio dividido para polinomio o función continua dividida para función continua, la división también es continua, excepto donde g se hace 0. Generalmente, en este caso, la discontinuidad es evitable, que es justamente el ejemplo de acá arriba. Este de aquí. Miren, arriba tengo un polinomio, es continuo. Abajo tengo un polinomio que también es continuo. Pero abajo tengo un problema en el 0, 0. O sea, se hace 0 en el 0, 0. Entonces, miren ustedes que si ustedes quisieran calcular el límite de esta función en el 1, 1, ustedes cogen y dicen, quiero calcular el límite cuando x, y tiende a 1, 1. Mi pregunta es, ¿este de acá arriba es continuo? Claro. ¿Este de acá abajo es continuo? Claro. ¿Sí? Pero se hace 0 en el 0, 0. Pero estoy en el 1, 1. Entonces, ¿qué hago? Evalúo directamente y me queda de f de x, y. Y esto me queda 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, 1. Abajo. 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, 1. Menos, miren ustedes, 1 más 1. ¿Sí? 1 más 1 es 2. 2 me queda 4. Y esto es igual a menos 1/3. ¿Ya? Entonces miren ustedes que he calculado el límite directamente en 1, 1 sin ningún problema, ¿sí? Porque son funciones polinómicas. El único problema es donde el denominador se hace 0 y nosotros que sabemos que el denominador se hace 0, por ejemplo, en el 0, 0. O de hecho, me parece que únicamente en el 0, 0. ¿Ya? Entonces miren ustedes, esa es otra forma de calcular el límite, ¿sí?
entender que es continuo, y si es continuo, entonces directamente evaluamos y lo hacemos. Pero ahí no estamos calculando el límite propiamente dicho. Ahora, hay otra herramienta que también funciona muchas veces, pero tiene una restricción. Entonces, vamos a ver. Cambio de variable. Si nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, un poquito la experiencia para poder hacer cambio de variable, podríamos hacer muchos cambios de variable. Sin embargo, yo voy a hacer el cambio de variable más sencillo. Ustedes saben, por ejemplo, esto funciona para R2. Ustedes saben que yo tengo el par ordenado XY, perdón. Pero ustedes saben que a un vector también se lo puede llamar, este es en coordenadas rectangulares. Ustedes saben que yo a este vector también le puedo dar un radio y un ángulo. Y estos dos de aquí están en coordenadas polares. Y ustedes también saben que la relación es que X es igual a R cos teta, saben que Y es igual a R sin teta, y por si acaso también saben que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, este cambio de variable, ¿sí? Normalmente funciona o lo utilizamos, funciona en el origen, este de polares, ¿no? O sea, el cambio de variable puedo hacerlo siempre, mejor no voy a escribir así porque va a sonar feo. Entonces, para límites en el origen, usamos este cambio de variable. ¿Por qué? Miren, en el origen pasa algo súper interesante. En el origen, noten ustedes, ¿qué tal si yo les digo a ustedes el vector 0 con un ángulo de pi? El ángulo es pi, pero el radio es 0. Estoy en el origen. ¿Qué tal si les digo el radio 0 con ángulo pi medios? Ustedes tratan de acercarse, pero están acá. 0 con pi tercios. Siempre que el radio sea 0, sin importar el ángulo, miren ustedes, sin importar el ángulo, yo estoy en el origen. Entonces, miren, notemos que si R tiende a 0, sin importar el valor de teta, X tiende a 0 y Y tiende a 0. ¿Sí? Entonces, lo bueno, miren, de hacer este cambio de variable es que teta puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, yo digo, ¿qué me ocurre? El límite cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado más Y al cuadrado sobre X. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿y ahora cómo calculo ese límite? Yo no sé, porque tendría una indeterminación. Entonces voy a decir, miren, con el cambio de variable, y ahora sí, con cambio de variable sí es una herramienta, el cambio de variable sí es una herramienta para calcular el límite, ¿sí? Entonces, miren, vamos recapitulando. ¿Cómo debería calcular el límite? Con definición. Difícil epsilon delta. ¿Cómo, qué puedo hacer? Puedo probar que no existe. ¿Cómo? Con límites iterados o con límites por trayectorias. Bueno. ¿Alguna herramienta sencilla para calcular el límite? Sí, probar que es continuo o darme cuenta que es continuo, entonces automáticamente tengo el límite. Y la otra opción es el cambio de variable. Con este también, ojo, con este también puedo calcular el límite. Entonces, miren, con el cambio de variable, lo que tenemos, miren, es lo siguiente. El límite, en lugar de decir XY tiende a 0, en lugar de decir XY tiende a 0, a mí me da lo mismo decir que R tiende a 0. Si yo ya sé que si R tiende a 0, XY tienden a 0. Entonces, R tiende a 0. ¿Qué tengo arriba? X cuadrado más Y cuadrado es de R al cuadrado.
¿Y qué tengo abajo? Tengo x, que es r coseno de teta. Esto básicamente, ¿no es cierto? Es como decir, es equivalente a decir el límite cuando r tiende a 0 de r sobre coseno de teta. Miren ustedes que sin importar el valor del coseno de teta, ¿sí? Porque teta puede ser cualquier cosa. Teta puede ser pi, puede ser 2pi, puede ser pi cuartos, puede ser pi tercios, lo que sea. Sin importar cuánto valga el coseno de teta, yo tengo acá arriba 0. Entonces, esto me da 0. ¿Sí? Listo. Entonces, miren cómo he calculado el límite, ¿no? Otro ejemplo. Cojamos unos ejemplos fáciles, ¿no? El límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy sobre el producto x, la suma, perdón, de los cuadrados. Entonces, el producto sobre la suma de los cuadrados. Con el cambio de variable yo tengo, miren, el límite cuando r tiende a 0. Y ojo aquí, ¿cuánto me queda x por y? X, y. X por y me queda r cuadrado seno de teta coseno de teta. Y esto sobre x cuadrado más y cuadrado, recuerden ustedes que esto es r al cuadrado. Esto es equivalente a decir, ¿no es cierto? Simplificando aquí r cuadrado con r al cuadrado. Esto es equivalente a decir el límite cuando r tiende a 0. ¿De quién? De seno de teta coseno de teta. Pero recuerden ustedes que solamente estoy sacando el límite en r. Es decir, que desde el punto de vista de r, teta es una constante. Entonces voy a decir que el límite de una constante es lo mismo. Seno de teta, coseno de teta. Ahora aquí tengo un problema con esta respuesta. Recuerden que teta es cualquier cosa. Es decir, que si yo a teta le hago valer pi, este límite, por ejemplo, si teta vale pi, este límite sería igual a 0. Si yo a teta le hago valer pi cuartos, este límite sería igual. Ustedes saben que el seno y el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, lo que me da 2 sobre 4, lo que me da 1/2. Miren ustedes aquí, que para un valor de teta me salió un límite y para otro valor de teta me salió otro límite. Es que claro, regresemos un poquito acá arriba. Miren que yo les dije, sin importar el valor de teta, si r vale 0, me acerco al origen. Pero ¿qué es teta? Teta es cualquier cosa, cualquier ángulo. Entonces me doy cuenta acá que el límite, ¿sí? Aquí, básicamente, ¿no es cierto? Aquí, me doy cuenta que el límite depende de teta. Si el límite depende de teta, entonces vamos a decir que el límite no existe. ¿Por qué? Porque teta es variable. Y si teta es variable, el límite es variable. Y eso no puede pasar. Recordemos que el límite es único. Entonces, miren, esta es otra forma de probar, por ejemplo, en este caso, que el límite no existe. Pero esta herramienta también nos sirve para probar que el límite sí existe. Vamos acá arriba, déjenme ver el ejemplo que hicimos, a ver si el cambio de variable nos sirve. No, el cambio de variable no nos ayuda. Por ejemplo, tratemos de hacer con el cambio de variable en el ejemplo que habíamos hecho. Por eso les decía, este cambio de variable a veces sí nos sirve, a veces no. Entonces, es por eso que no es una herramienta que siempre podemos usar para calcular. Entonces, miren, yo voy a calcular lo que habíamos visto hace rato, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado y y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado menos x más y al cuadrado. Hagamos el cambio de variable. Vamos a ver con el cambio de variable. Y decimos básicamente lo siguiente.
En x cuadrado ponemos r cuadrado coseno cuadrado de teta, r cuadrado seno cuadrado de teta, sobre lo mismo, ¿no? Que sería r cuarta seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, y aquí menos, acá adentro, r coseno de teta, más r seno de teta, y esto al cuadrado. Esto nos queda igual, a ver, debemos estar bien, x y menos x más y. Bien está, ¿no? Entonces, miren, esto me queda r cuarta coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, sobre r cuarta coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, menos este doble producto, ¿cuánto me da? Perdón, el cuadrado de este binomio. Esto me da r cuadrado coseno cuadrado de teta menos r cuadrado seno cuadrado de teta menos el doble producto del primero por el segundo. Y ya me voy complicando, ¿no es cierto? Entonces, simplifiquemos r cuadrado y me queda, miren, r cuadrado coseno cuadrado seno cuadrado de teta sobre r cuadrado seno cuadrado coseno cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí estos dos, miren, si les sumo, ¿sí? Aquí me queda 1. A ver, déjenme ver. Claro, me queda menos r cuadrado, pero como ya dividí para r cuadrado, me queda menos 1. Y acá me queda menos 2 coseno de teta. Bueno, coseno de teta, seno de teta. Entonces, miren ustedes, de hecho sí me va a ayudar. O sea, no. Sí, simplemente miren, llegué hasta ahí. Y no me puedo poner a calcular este límite o a ver qué pasa. En este caso, lo que decimos, ¿no es cierto?, es simplemente el cambio de variables no nos ayudó. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería con el cambio de variables. ¿Sí? Algunas cosas de este cambio de variable funcionan solamente en el 0, 0. Puede ser que el límite lo logre calcular. Puede ser que el límite quede en función de teta. En ese caso, no, si el límite, la solución del límite me queda en función de teta, entonces decimos que el límite no existe, como en este segundo ejemplo. Y en otros ejemplos, si se nos complica, simplemente concluimos que no es aconsejable o no nos ayudó el cambio de variable. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a continuar entonces ahora sí con un tema que de la misma manera como límites, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Inge, una pregunta. Dime. Disculpe, Inge, arriba en el ejercicio que hicimos del límite de x al cuadrado más y al cuadrado por cambio de variable, de Ajá. aquí nos queda seno de teta, coseno de teta. Sí me queda este resultado, pero ya saqué el límite iterado y digamos que los iterados me quedan 0, 0, 0, 0. ¿Y ahí puedo decir que no existe? No, porque con cambio de variable, tal vez está mal calculado este límite, déjame pensar. No, pero bueno, en general, ya le voy a revisar a este límite en especial. Pero en términos generales, si tú haces un cambio de variable y te sale un resultado, ese debería ser el valor. ¿Sí? Ok. Ya. A ver, entonces miren ustedes. Vamos a pasar a un nuevo tema, que igual, miren, nosotros, si ustedes piensan, ¿no es cierto?, en el cálculo diferencial, primero justamente ven límites, después ven la derivada, perdón, límites, después ven la continuidad y después ven justamente derivada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a ver ahora. Derivada
de un campo escalar. Entonces, miren aquí. Aquí el concepto va a ser va a ser el mismo, de la misma manera que nosotros vimos acá con el límite, el límite, ¿no es cierto? Utilizábamos épsilon y delta igual que en cálculo en una variable, sin embargo, era un concepto un poquito más amplio. De la misma manera acá, la idea de derivada es la misma, pero el concepto es un poquito más amplio, entonces a veces nos genera problema. Entonces, miren ustedes, cuando ustedes calculaban la derivada, ¿sí? Aquí voy a dar unas ideas nomás, porque de esto voy a profundizar el día jueves que tenemos clases, porque ya solo me quedan 20 minutos. Veamos hasta dónde avanzamos. Cuando ustedes tenían un campo escalar, ustedes sacaban directamente la derivada. Por ejemplo, si esta era la función cuadrática, ustedes decían y' es 2x y ya, se acababa, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía, ¿no es cierto? Si yo les pregunto cuál es la variación de este campo, ¿no es cierto? Ustedes dicen, allá en este lado derecho, la variación es creciente. Acá es decreciente. Entonces, ustedes pueden hablarme de cómo varía esta función f. Ahora, si yo me voy a campos escalares y les dibujo un campo, pensemos en una montaña. Ustedes podrían pensar en cualquier otro ejemplo, pero el de la montaña suele ayudar un poquito más. Entonces, miren, si yo les digo, recuerden ustedes que yo podría pensar que la altura de la montaña depende del punto de la base donde la mire, ¿no es cierto? Si yo estoy en este punto de la base, tengo una altura de la montaña. Si estoy en este otro punto de la base, tengo otra altura. Si estoy en este punto y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos que la altura de la montaña depende del punto de la base donde lo mire. ¿Sí? Esa es la idea de una superficie en R3, ¿no es cierto? Que la altura venga dada dependiendo de la base. Entonces, ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cómo varía la altura de la montaña? ¿Crece, decrece, se mantiene igual? Entonces, es una pregunta muy vaga, porque la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es, bueno, ¿cómo varía la altura de la montaña? ¿En dónde? Aquí, acá, acá, ¿sí? Claro, deberíamos primero fijar un punto donde queremos que la altura, analizar si la altura varía. Entonces, por ejemplo, me ubico en este punto de acá. Y ahora sí les vuelvo a preguntar. Chicos, en ese punto que acabo de dibujar, ¿cómo varía la altura de la montaña? Y ustedes podrían volver a responderme y decir, ¿hacia dónde? Porque si yo me muevo hacia acá, la altura aumenta, pero si yo me muevo hacia acá, la altura se mantiene la misma. Y si yo desde ese punto me muevo hacia acá, resulta que la altura decrece. Entonces, dense cuenta ustedes que para yo poder analizar la variación de un campo, y ustedes entienden que la derivada no es más que una variación, ¿no es cierto? Ya vamos a conversar sobre eso. Entonces, miren ustedes que para yo poder hacer el análisis, yo debo indicar dos cosas. Debo indicar desde qué punto quiero analizar la variación del campo y debo indicar en qué dirección quiero analizar justamente la variación de ese campo. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo les puedo decir, desde el punto A en dirección B, ¿cómo varía este campo?
Entonces ahora dicen, ah, ya, entonces ahora sí puedo dibujar y decir, me voy a mover desde el punto A hacia acá, en dirección B, y ahora sí puedo decir, ah, ya, así, entonces la altura aumenta. ¿Ya? Entonces miren ustedes que necesito dos herramientas para analizar, ¿no es cierto? Entonces vamos un poquito divagando sobre este tema para llegar a definiciones más formales, ¿no es cierto? Para analizar la variación de un campo, es necesario saber un punto, ¿sí? Y una dirección. Entonces ahí sí se hace fácil, miren. Si yo les doy un punto y les digo una dirección, ustedes automáticamente pueden decirme aumenta o disminuye, ¿sí? Lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si ustedes tienen una placa aquí donde tiene diferentes temperaturas en diferentes puntos, ¿no? Entonces, diferentes temperaturas, que si yo está 10, 20, 30, 40, 50. Esta es la temperatura de un campo que depende del puntito donde lo esté censando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto tengo una temperatura de 10, en este 20, en este 30, y así sucesivamente. Estas que acabo de dibujar son líneas de nivel, ¿no? Es decir, todos los puntitos que están sobre esta línea tienen una temperatura de 30. Entonces, miren ahora, yo les pregunto igual en este ejemplo. Díganme ustedes cómo varía la temperatura en esta plancha. Ustedes me van a decir, depende, pues. Sí. Entonces, claro, entonces ahora yo les voy a decir, ¿cómo varía la temperatura en este punto de aquí, en esta dirección de acá? Ahí si ustedes ven los conjuntos de nivel y dicen 10, 20, 30, 40. Ah, entonces, desde este puntito A, en esta dirección B, la temperatura está aumentando. Alguien dice, no, yo quiero analizar en este punto A de aquí, en esta dirección hacia acá. Entonces cogen este punto A y esta dirección B. Y alguien dice, no, pues me doy cuenta que en esa dirección me estoy quedando en el mismo conjunto de nivel. Es decir, estoy pasando de 20 a 20. Entonces me dicen, no, desde este punto rojo en esa dirección B, la temperatura se mantiene constante. Entonces miren cómo yo puedo hacer un análisis de cómo varía el punto, perdón, cómo varía la temperatura, ¿sí? Desde un punto en cierta dirección. Entonces, es importante nosotros entender que aquí la derivada no se la va a hacer así directo como hacíamos en campo en funciones escalares. No, la derivada del seno, el coseno, la derivada de x cuadrado 2x, y así sucesivamente, sino que acá tendremos que hacer un análisis un poquito más profundo donde necesitamos conocer el punto y conocer la dirección. Ahora, regresando un poquito a cálculo en una variable, porque quiero hacer una similitud entre estos dos. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, y así calculaban ustedes, sacaban la definición del límite y decían, por ejemplo, estoy aquí en X. O más bien, déjenme pensar. Ya, mejor en A. Ya, estoy en el punto A. Y me voy a mover hacia acá, al punto A más H. Es decir, que me voy a mover una distancia H. Entonces, estando en el punto A, me voy hacia la derecha al punto H. A más H. Y llego a este nuevo punto de acá. Y trazo una recta aquí. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la pendiente de esta recta viene dada por delta Y sobre delta X. Es decir,
esta parte de aquí, esta se llama delta X, y esta parte de acá se llama delta Y. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular la pendiente de esa recta con delta X y delta Y. Resulta entonces, miren ustedes, que M es igual. ¿Cuánto varió X? Sabemos que X varió H. Pero ¿de dónde a dónde? Este es F, ¿no? Este es el gráfico de una función F. ¿En qué punto estaba aquí abajo? Estaba en la imagen de A, es decir, F de A. Y después de moverme, miren ustedes, llegué a F de A más H. Es decir, ¿cuánto gané en altura? En altura gané F de A más H, donde estoy parado ahora, menos F de A, que es donde empecé. Y en X, en cambio, ¿cuánto me moví? Me moví H. Y esa es la pendiente de esta recta secante roja. Pero ahora me interesa que esta recta secante roja no sea secante, sino que sea la tangente. Y digo entonces, el límite, entonces yo puedo pensar así que la M, pero de la recta tangente, es igual, ¿no es cierto? O sea, voy a calcular ahora ya no la pendiente ya no voy a calcular la pendiente de la secante, sino voy a hacer la pendiente de la tangente. Entonces yo digo, ¿qué es lo que haría para que esta recta, ¿sí? Esta recta roja se vuelva, en lugar de secante, se mueva tangente? Mover este segundo punto tan cerca del primero como pueda. Es decir, regresarme desde aquí hasta acá. ¿Cómo logro moverme hacia A? Haciendo que H tienda a 0. Entonces, ahora sí, si nosotros tenemos que H tiende a 0, ya no tengo dos puntos, sino que básicamente tendría un solo punto, y lo que tendría en un solo punto es justamente una recta tangente. Entonces digo el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A sobre H. Y a esto nosotros le conocemos como F' en A. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Fácil, ¿no es cierto? Entonces yo acá voy a hacer algo similar, miren. Ya. Espero que esté claro eso, ¿no? Voy a hacer acá algo similar, pero en el espacio. Tengo este campo. Por acá tengo X, Y, Z, ¿no? Atenderá. Ahora sí voy a sacar la derivada. Ya. ¿Y qué representa este F'? Este F' representa la variación de F. ¿En dónde? En A, obviamente. Entonces, si me sale positivo, yo digo, estoy aumentando la altura. O sea, con respecto a la... Mire, ¿qué representa este F' de A? ¿Cómo cambia F con respecto a un cambio de X? Es decir, si me sale positivo, yo digo, miren, quiere decir que la función aumenta, crece, cuando X crece. Si me saldría negativo, yo diría, decrece con respecto a X. O sea, un crecimiento de X me resulta en un decrecimiento de Y o de la altura. Entonces, lo mismo acá, miren. Yo tengo A por aquí y me voy a mover en dirección B.
Pero no necesariamente. Si yo les digo a ustedes, muévanse hacia el frente, si ustedes les paran a 3 personas y a las 3 les dicen, muévanse hacia el frente, una persona se va a mover un paso, otra persona va a dar 2 pasos al frente y otra persona dará 20 pasos al frente. La pregunta es, ¿las 3 personas cumplieron lo que se les pidió? Claro, las 3 se movieron hacia el frente. Entonces, igual en una montaña, ¿no es cierto? Se dice, desde el punto A hacia B, ¿sí? Dígame cuánto, dígame cómo cambia, en este caso, la altura de la montaña, si desde A se mueve hasta B. Entonces, habrá una persona que da un paso hacia B y se da cuenta que subió, otra persona dará 5 pasos y se da cuenta que subió, otra persona dará 10 pasos y se da cuenta que subió. Pero puede ser que con un paso sea suficiente. ¿Para qué tengo que dar 20 pasos para ver si la montaña subió o baja? Si dando un paso ya me puedo dar cuenta. Entonces, realmente yo no me voy a mover B, ¿sí? Lo que yo me voy a mover es H veces B. Este vector H veces B, es decir, cierto paso en B. Y voy a llegar al punto A más H veces B. Depende quién sea este H. Una persona habrá dado un paso en B, otra persona habrá dado 20 pasos en B. ¿Bien? Lo único que sé es que desde A me moví hacia B. O sea, no hacia B, sino en dirección B, ¿no? Listo. Pues de manera similar yo digo, cuando estaba en A, la altura, obviamente no estoy sacando la tripleta ordenada, sino la altura. ¿Qué tengo aquí? F de A. Pero cuando llegué a este nuevo punto, por acá, llegué al punto F de A más H veces B. ¿Ya? Si yo le muevo a este, ¿no es cierto? A este grafiquito de acá le voy a sacar a un lado y voy a decir lo siguiente. ¿En qué punto estoy aquí? En el punto A. ¿En qué punto estoy aquí? En el punto A más H veces B. ¿En qué punto estoy acá? Estoy en el punto F de A. ¿En qué punto estoy acá? En el punto F de A más H veces B. ¿Ya? Entonces tengo yo esto de aquí, tengo este de acá, tengo esto de acá, tengo, más o menos tengo un gráfico así. Es decir, a este movimiento, y claro, aquí me muevo sobre la montaña, ¿no? ¿Ya? Acá me muevo sobre la montaña. Pero puedo pensar que toda esta región de aquí que estoy sacando, ¿sí? Toda esta región de aquí es una región plana. ¿Ya? Que le estoy ampliando acá a la derecha, ¿no? Entonces, ahora sí, miren ustedes. Voy a sacar también la pendiente de esta recta de aquí. Y de nuevo, miren, tengo un delta Z. Y acá tengo un delta XY. ¿Sí? Porque ustedes saben que al moverme desde A o sea, al moverme desde este punto hasta este punto, cambié mi X y cambié mi Y. Entonces, es un delta XY. Y acá arriba cambié la altura que es en Z. Entonces voy a decir de la misma manera que la pendiente de esa recta, tangente, ¿no? Porque le estoy cortando en 2 puntos, si quieren verle, le estoy cortando en 2 puntos a la superficie. ¿Sí? Entonces, voy a decir, ¿cómo sé la pendiente de una recta? La tangente, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo cambia Z? Miren, Z, voy a parar en F de A más H veces B menos F de A sobre, ¿qué tengo aquí? ¿Cuánto me moví aquí? H veces B. Pero a mí no me importa vectorial, a mí me importa cuánto vale delta X. Entonces voy a decir la norma de H veces B. ¿Ya? Entonces este de aquí saco la norma.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya. Quedemos hasta ahí, porque de aquí ya más o menos algunos se irán imaginando. Lo que quiero hacer a la larga es que en lugar de tener aquí una recta que le corta la superficie en 2 puntos, quiero tener una recta que le corta en un solo punto. Y esa pendiente es la que quiero ver y decir, ah, miren, esa pendiente es positiva, quiere decir que estoy subiendo la montaña. Esa pendiente es negativa, ah, quiere decir que estoy bajando la montaña. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Justamente, voy a hablar en la siguiente clase, voy a hacerlo con el límite cuando h tiende a 0, es decir, en lugar de moverme por la montaña, ¿no es cierto? Me moví de la montaña desde aquí hasta acá, me voy a quedar básicamente ahí mismo y voy a sacar la tangente. Y como saco la tangente, ustedes saben, haciendo que h tienda a 0. Eso sería todo, chicos. Entiendan estas ideas, no me parece nada complicado, ¿sí? Básicamente hice una similitud en lo que han hecho ustedes en cálculo en una variable, ¿sí? Miren ustedes este gráfico de aquí en 2 dimensiones y este gráfico en 3 es muy similar. Lo que cambia acá es la idea de la base, ¿no? Si estoy haciendo un triángulo rectángulo, no me interesa que la base sea un vector. Para un triángulo rectángulo me interesa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí el punto, qué sé yo, 1, 0 y acá tengo el punto 1, 1, a mí no me interesa para sacar las funciones trigonométricas de teta, a mí no me interesa el punto 1, 1, ¿sí? En teta a mí me interesa saber que este de aquí vale 1, que este de acá también vale 1 y este de acá vale raíz de 2. Entonces, no me interesa el vector 1, 1 ni el vector 1, 0. Me interesa cuánto valen los lados del triángulo. Lo mismo acá. ¿Cuánto vale este lado del triángulo? Fácil, porque aquí sí tengo la resta de escalares, son alturas. Si la altura aquí es 10 y la altura acá es 5, la diferencia es 5, se acabó. Pero acá, en cambio, aquí tengo un vector. Pero justamente para sacar la tangente, para sacar la función trigonométrica, no me importa cuánto vale este vector, sino su norma. ¿Sí? Bueno, quedemos ahí, chicos. Nos vemos el jueves. Tenemos de hacer los últimos 10, 15 minutos, alguna actividad referente a límite. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Nos vemos el día jueves. ¿Sí? Ya, chicos. Chao, chao y Profe, les vaya bien. Dime. hasta este tema va la prueba del sábado. Ah, ya, miren, eso quería conversar con ustedes, cierto. No se salgan todavía. A ver, nos han pedido, ¿sí?, que no tomemos evaluaciones los sábados. ¿Por qué? No sé específicamente. Bueno, sí, entiendo algunas cosas. Miren, hay alumnos que tienen clases los sábados, tienen actividades los sábados y en todo caso quieren descansar los sábados, ¿sí? Entonces, nos han pedido que no tomemos evaluaciones los sábados. Primero, porque tienen actividades, algunas clases de carrera, no sé, clases de inglés, no sé qué tendrán los sábados. Y segundo, porque se supone que los sábados no tienen horario, entonces no se debería tomar evaluaciones. Eso nos genera un poquito de problema porque si a mí me impiden tomar la evaluación el sábado, entonces yo les voy a tomar viernes de tarde, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya les tocará hablar con su profesor de teoría porque el control del día... Ah, yo soy su profesor de teoría, ya, perdón. A ver, entonces, yo el jueves les voy a confirmar. Si ustedes están de acuerdo, yo les tomo el sábado, porque este pedido recién me hicieron ayer. O sea, nos hicieron a todos los profesores, nos mandaron un mensaje a los jefes de cátedra para conversar con los demás profesores. Sin embargo, la prueba ya estaba planificada para este sábado. Conversemos el día jueves, hágame acuerdo para ver si dejamos para el sábado o también podría ser sábado en la mañana de 10 a 12, como fue el anterior,
o podría hacerlo el viernes en la tarde de 6 a 7, por ejemplo. ¿Sí? Es 1 hora nomás. Entonces, les dejo 2 días para que analicen si quieren hacerlo el sábado en la mañana o lo hacemos el viernes en la noche. Además, ustedes saben que yo no tengo problema cuando ustedes no se presentan a una actividad. Entiendo y les creo que no pueden. Entonces, si alguien me dice el sábado yo no puedo, pero la mayoría quiere el sábado, entonces a esas personas yo veré una opción. Si les tomaré el viernes o les tomaré en horario de clase, prepararé otra cosa o les daré por una videollamada una serie de preguntas. Ya veremos cómo nos arreglamos con las personas que no pueden. Pero conversemos de eso el día jueves, ¿sí? Ya, chicos, quedemos ahí y nos vemos el día jueves, ¿sí? Chao, chao, chicos. Ya, Chao, profe. gracias, profe. Hasta luego, Chao, Inge. ustedes. Ya, gracias. Gracias, profe. Ya.